Ahí va, ahí va. Bueno, listo. Muy buenas tardes a todos. Dicen que los medios de comunicación y cuando nos hacemos dependientes a estos aparatitos, ay, se nos bloquean las cosas. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos. Gracias por su presencia, gracias por su participación. Agradezco a mis hermanos de la Pastoral Familiar, el matrimonio de Gaby y Héctor, y ahorita que ellos se terminen de presentar. Y pues gracias porque son quienes abren nuestros ejercicios espirituales de aquí de San José Obrero y Santa María de Guadalupe. Sean bienvenidos y adelante. Les damos un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches. Gracias primero al Padre que nos invitó. También nosotros teníamos ya un rato que no nos presentábamos por lo mismo, ¿verdad? Creo que esta situación nos ha llevado a esto, ¿no? A recluirnos. Y ahorita el tema es ¿no? Los tiempos que estamos viviendo, que pues ha cambiado radicalmente las vidas de todos, ¿no? Y Gaby hizo una presentación que a mí me pareció muy adecuada y muy padre para esto, ¿no? Gaby, por favor. Primero una disculpa que los hicimos esperar tanto. Aquí varios hermanos salvaron la situación. Padre, cuando ya vaya a hacer la misa o 5 minutos antes nos dice para... Bueno. Bueno, queremos compartirles una... ¿Me oye? ¿Eh? Sí, muy bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta plática? En muchos hogares, la situación que estamos, más bien en todos los hogares, la situación que estamos viviendo es muy complicada en cuanto a las emociones, en cuanto a las vivencias que tenemos, el espacio físico que compartimos, la situación económica, y ustedes pueden añadir un sinfín de situaciones o de variables que están afectando nuestras familias. Pero todos tenemos un objetivo común: superar esta adversidad y el miedo que nos da esta situación, volteando siempre nuestra mirada al Señor, poniendo nuestro corazón en lo que Él mismo nos regala, que es en primer lugar la vida, la familia y Él mismo con su cuerpo y su sangre y su redención. Vamos a asomarnos un poquito a algo que no es nuevo para nadie, pero que nos va a ayudar a situarnos dentro de una realidad que a veces no hemos verbalizado y a veces tampoco la hemos verbalizado en familia. ¿Se acuerdan de la primera frase? Quédate en casa. Cuando todos, hace un año más o menos, quédate en casa fue una noticia que a todos nos dejó helados, todos juntos en un mismo lugar, en el hogar. No sabíamos cuánto tiempo. Yo recuerdo que nos decían que pasando semana de Pascua los niños volvían a la escuela, ¿sí recuerdan? Y se fue prolongando y prolongando, no sabíamos cuánto tiempo, no teníamos a dónde ir. No sé si ustedes tuvieron ocasión de ir al centro o a algún lado y todo se veía muerto. Era una desolación. No entendíamos qué pasaba, y no solamente nosotros, sino ni siquiera sabíamos cómo explicarle a los niños o a los jóvenes el por qué ya no iban a visitar a sus abuelos, el por qué ya no podían salir, el por qué ya no podían graduarse, o muchas bodas que se suspendieron. Entonces fue una situación que a todos nos cimbró. En nuestro caso, regresó nuestra hija más grande de 20 años que estaba en una universidad fuera,
Pues para nosotros fue un gusto, ¿no? Porque teníamos ya 2 años y medio sin verla y regresó. Entonces, en nuestro caso, pues nos dio su gusto, ¿verdad? Un gusto, y la criatura traía 3 pantalones. Dijo, mamá, yo venía por unos días. Ya lleva con nosotros 1 año, ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes tiene algo que contar sobre esto, cómo nos ha ido. Todos trabajando, los que son maestros o los que tenían la oportunidad de hacer el famoso home office, estaban en casa junto con los niños o los jóvenes. Los internet, las redes se caían, no podíamos, era un caos. Los padres que no teníamos esa función, tuvimos que hacer de psicólogos, de maestros, y me encantó porque aquí dice hasta de policías, de referees, bueno, teníamos un sinfín de ocupaciones aparte de las ocupaciones que nosotros ya teníamos, ¿no? Para los jóvenes adolescentes era una situación que ha sido una prueba para ellos, el no poder estar con sus amigos, el que estaban aislados. De por sí, estas generaciones jóvenes tienen la mala suerte de tener unos papás que a lo mejor todos les queremos acercar. ¿Sí me explico? Como que es una tendencia mundial hacia estas generaciones de que no les pase nada, de sobreproteger, ¿qué pasó? Que se enfrentan a una realidad que los va a marcar y los va a hacer madurar. Sí, como dice Gaby, a esa edad, 2 elementos que aportan a su psicología del joven es la familia y el otro es el grupo de amigos. Son los que aportan esa aportación muy, muy importante que es para sobrepasar la adolescencia, ¿sí? Por eso es la misma palabra que se dice adolecen. Y cuando no hay un contexto de cierta espiritualidad en una familia, pues ahí se vuelve más difícil esa situación. Todo esto provocó un estrés, una gran incertidumbre, y como dijimos al principio, no sabíamos cómo asimilarlo y mucho menos explicarles a ellos o transmitirles cierta tranquilidad. ¿Qué pasaba con nuestros ancianitos? Estaban aislados, estaban en las casas, no podíamos visitarlos, había mucha depresión, muchos se tuvieron que adaptar a los medios electrónicos para poder estar en contacto con los nietos. Esas convivencias familiares de sobremesas de fin de semana se acabaron. Con los niños chiquitos es muy difícil. Los niños pequeños escolares, quien tenga sobrinos, hijos, nietos, se pudo haber dado cuenta cómo no podías dejar sentado a un niño frente a una televisión, cómo era un estrés el estar encerrados en un solo lugar. El aumento de trabajo en el hogar, las que somos amas de casa, pues se nos duplicó el trabajo, porque era tener a todos en casa. A mí en lo personal, pues los platos, la ropa, el ensuciadero, todo, yo creo que todas estamos en el mismo caso. Eso de que disfruta, y pues no, era el doble de trabajo, y eso provoca un estrés. Desgraciadamente, en muchos hogares se tuvo la pérdida del trabajo o se tuvo una disminución en los ingresos y hubo que hacer toda una redistribución de lo poco o lo mucho que había. A quienes nos tocó la enfermedad, vivir la enfermedad en casa, o más tristemente, a quienes perdimos amigos, familiares, conocidos, pastores. Aquí donde dice Gaby de la enfermedad, yo me contagié fui a un viaje de negocios a Guadalajara y regresé contagiado. Gracias a Dios no contagié a nadie porque regresé solo. Pero sí es una situación muy difícil
para los que hemos vivido eso, porque es una enfermedad nueva y muy rara, ¿no? O sea, es algo que, es- que afecta a cada persona diferente y que sí nos pone en un hilo, ¿no? O sea, no sabemos si la vamos a librar o no. Entonces, todos los que han padecido la enfermedad sabemos bien lo que es, ¿no? Y ahorita sí valoramos más, sobre todo, nuestra vida, nuestra familia y sobre todo el cuidar a los demás. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién tuvo miedo? Yo creo que todos. ¿Quién no nos preguntamos, ¿va a salir vivo o va a salir viva? ¿O quiénes despedimos a un amigo o a una amiga, a un pariente? Esta pandemia nos está poniendo de rodillas a todos. ¿Y cómo vamos a relacionar esta situación de dolor, de muerte? Yo platicaba con mi padrecito, así le digo a mi padrecito. Yo platicaba con mi padrecito y le digo, huele a muerte alrededor, huele a dolor. Pero ¿saben qué? No huele a desesperanza. Ahorita vamos a ver más adelante cómo Jesucristo está ahí, cómo este jueves, este viernes, este sábado, este domingo nos espera, cómo podemos transformar, acuérdense, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, donde abundó el dolor, sobreabunda Jesucristo. Factores como el económico, el psicológico, hay mucha depresión. Las personas se han suicidado. El material, a veces se tiene que dejar la casa porque no hay para pagar la renta. A veces se tiene que vivir todos juntos en un cuarto. El emocional, el generacional. A veces no estábamos acostumbrados a estar con nuestros hijos o con nuestros hermanos. A veces los silencios son muchos, porque es muy fácil tener una conversación con alguien que ves media hora al día, pero no nos conocíamos. ¿Cómo se empezaron a ocasionar esas problemáticas familiares? ¿Qué es una problemática? Es cuando tenemos una mala actitud ante lo que se nos presenta de repente como esto, que nos cambia todo, que nos cuesta mucho adaptarnos, que nos saca de nuestra zona cómoda o que nos da miedo perder algo. Todos perdimos libertad y después fuimos perdiendo personas, trabajos, posesiones, la paz. Estas malas actitudes desataron en muchos hogares, en muchos de nosotros, agresividad. Yo les puedo confesar que salió la peor parte de mí en muchos momentos. ¿De quién experimentó de ustedes eso? ¿Quién lo ha experimentado? ¿O soy la única? ¿Qué dice mi esposo? Sí. Violencia física, psicológica. Estaba yo escuchando el otro día en un reporte cómo las llamadas al 911 han aumentado mucho, cómo los feminicidios, dejando de lado toda la situación del 8M, que Destroyer y eso no, sino en realidad los feminicidios que muchas veces ni siquiera llegan a los medios de comunicación con esa efervescencia, se están dando. Las conductas compulsivas, crisis de ansiedad, pérdida de sueño. ¿Alguno de ustedes al principio de la pandemia le costaba trabajo conciliar el sueño o despertaba mucho en la noche? Había algo que nuestro cuerpo lo resentía. Trastornos de alimentación, alcoholismo, consumo de sustancias, etcétera. Y por ejemplo, de la experiencia que tuve hace como 30 años, que viví un invierno, el peor invierno en 50 años en el estado de Utah, ahí las familias, yo veía que
había una integración, sobre todo en dinámicas, en juegos, en cosas de adentro del hogar. Pero ellos, por las situaciones de esos inviernos, pues ya las saben, ¿no? Ya las conocen y saben cómo sobrepasarlas con los hijos, ¿no? Y aquí nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero sí, yo veo importante que nosotros los papás nos involucremos en eso, ¿no? En cómo hacer actividades en familia, recreativas, pero dentro de casa, o ya sea en exteriores que estén seguros, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, yo vi que ya había mucho conflicto entre los tres hijos que tenemos, el más chico 14, 17, que cumplió 18 y una de 20. Y llegó al taller una perrita de la calle y me la llevé. ¿Y qué pasó, Gaby? Bueno, pues creo que es nuestra cuarta hija. Cambió la dinámica, ¿no? Somos una sociedad adicta a una hiperactividad. Corremos de un lado a otro, se nos hace tarde, estamos en el tráfico, el reloj no nos ajusta, no había tiempo, como dijo mi esposo, para el juego libre. A veces las horas corrían una tras otra, no podíamos ni siquiera organizarnos y sumado a que muchos papás, ambos, estaban fuera de la casa. El tema de esta soledad y el vacío es importante porque se ha hecho sentir más en las generaciones más jóvenes y, como decíamos, esto trae una depresión, los jóvenes se hacen más callados y van cayendo en una depresión que nosotros no vamos viendo. En fin, podemos nosotros decir que este tiempo ha ayudado a sacar efectivamente lo peor de uno, pero también lo mejor. Es un tiempo de creatividad, es un tiempo en el que nos cambió la vida de un día a otro y nos va a seguir cambiando. Y si no salimos con un aprendizaje de esta pandemia, no sé para qué la vivimos. No tuvo caso. Pero no todo ha sido malo. Como dijo mi esposo, no todo ha sido malo. Esta parte la platicamos con mis hijos. Este último punto, que veíamos, bueno, qué bueno tiene la pandemia, ¿no? Nos hemos acercado más en la familia, hemos conocido a los demás, hemos visto un lado que no estábamos acostumbrados, los acentuamos los hábitos, pues de un momento a otro el cochinero lo teníamos que repartir, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. No todo ha sido malo, hemos pasado más tiempo juntos y sobre todo aprendimos a ver por el otro, aprendimos a valorar nuestra salud y aprendimos a valorar la salud de la abuelita, aprendimos a valorar la salud del tío, del papá. ¿Por qué? Porque teníamos proyectos individualistas. Yo quiero ir a la fiesta con mis amigos. ¿Sabes qué? No voy porque yo cuido a mi abuelita, porque yo cuido a mi papá, porque entonces se nos hizo el pensar un poquito más en los demás. Vamos a ver qué luces nos da sobre todo este tiempo que estamos viviendo. Aquí vamos a citar tres documentos muy padres. El primero y el segundo son del Papa Francisco. ¿Qué nos dijo él en la Cuaresma, en esta reflexión para el 2021, como ver la Cuaresma como un tiempo de renovar la esperanza, la fe, la esperanza y la caridad? ¿Qué dijo el Papa Francisco el 19 de marzo cuando abrió el año de la familia y el año de San José? Y hay un documento, una encíclica, la última que hizo Juan Pablo II, que se llama La Iglesia vive de la Eucaristía. ¿Por qué vamos a enlazarnos con esto? Porque vamos a ver esto desde la perspectiva de la familia, vamos a ver la Eucaristía, vamos a acercarnos al Jueves Santo. ¿Qué onda? Ahí está. Bueno, ¿qué nos dice el Papa Francisco? Cuando Jesús anuncia a sus discípulos lo que iba a pasar, lo que iba a suceder para cumplir con la voluntad de su Padre, Él revela el sentido profundo de su misión. Acuérdense que no era entendido. Cuando supieron que iban a matarlo, ¿qué fue lo primero que le dijeron? Cuando dijeron, yo voy a morir en Jerusalén, ¿qué fue lo primero que dijeron los discípulos?
no vayas. Igual y lo hubiéramos dicho nosotros, pues ¿a qué vas? Si ya sabes, ¿verdad? Entonces les comparte ese sentido profundo de la pasión, de su misión, y no solamente se los comparte como quien se desahoga con un amigo, sino los exhorta a unirse con eso, y eso es a nosotros también, nos exhorta a unirnos a esa misión salvífica. En este tiempo de conversión, nos dice el Papa, renovemos nuestra fe, saciémonos con el agua viva de la esperanza y recibamos en nuestro corazón el amor de Dios. Fíjense que cuando uno tiene el corazón lleno de sombras alrededor por esta situación, el asomarnos al proyecto que tenía el Padre, que se cumplió en Jesucristo, es vivificante, es esperanzador, es un proyecto de amor. Yo creo que no había noche más oscura que la que Jesucristo pasó en Getsemaní. Cada uno de nosotros ha tenido un Getsemaní. Dice el Papa, hablando de la primera virtud, la fe nos llama a coger la verdad y a ser testigos. Dios nos amó primero. Dios nos amó primero y esa es una verdad. Dejémonos alcanzar por esa palabra. El ayuno no solamente es dejar de comer o privarse de algo. El ayuno tiene todo el sentido de privación para sabernos necesitados de algo. Criaturas que somos imperfectas, que somos desposeídas, es decir, no tenemos todo lo que creemos tener. No somos tan buenos como creemos, no somos tan listos como creemos, nos sabemos desposeídos, eso es ayuno. Y se necesita otra virtud para poder reconocer lo que es la humildad. Ayunar significa liberarnos de todo lo que nos estorba, incluso del exceso de información. Yo recuerdo, al principio de la pandemia, no sé si les pasó a ustedes, el estar pegada al celular todo el tiempo. Y ver noticias, y veías el noticiero de las 7 y luego el noticiero de las 8, a lo mejor con la esperanza que dijeran, ya se quitó la pandemia. Como dice nuestro, ya viene la luz del túnel, pues cuál, ya la domamos. A lo mejor con esa esperanza. Precisamente es despojarnos de todo eso que nos estorba, de los productos de consumo. No sé si les pasó, pero estábamos acostumbrados a gastar en cosas que no necesitábamos. No necesitábamos muchas cosas. Redujimos nuestros gastos exclusivamente a lo esencial y vimos que podíamos vivir con mucho más poquito de lo que pensábamos. Abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros, pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad. Pensemos que a lo mejor esta pandemia, como que la semana santa pasada nos agarró así como muy de repente, ¿no? Como que no sabíamos ni qué. Pero hemos tenido un año de experiencia, hemos tenido un año de despojarnos de todo, para que nuestro corazón pueda estar sin estorbos y recibir al que vale la pena recibir, al que nos va a cambiar la vida y al que nos va a dar una esperanza, como esa agua que pidió la samaritana, ¿se acuerdan? Que iba al pozo y que dijo Jesús, yo tengo de una agüita que te va a quitar la sed para siempre. ¿Y qué le dice la samaritana? Yo quiero de esa agua. Otra palabra de esperanza, las Escrituras. Al tercer día resucitará. Esperar con Él y gracias a Él quiere decir que nuestra historia no termina con nuestros errores. ¿Quiénes hemos cometido pecados? ¿Y fuertes? ¿Tú no, mi amor? Todos. ¿Quiénes hemos sentido que ya no somos dignos de acercarnos aquí? ¿Saben?
bueno, me digo. La historia no termina con nuestros errores, con los actos injustos o las violencias que hayamos cometido contra otros, ni siquiera con el pecado que crucifica el amor. Significa saciarnos del perdón del Padre en su corazón abierto. Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero a veces nosotros nos hemos ofendido a nosotros mismos. ¿Y saben que es más difícil perdonarnos? ¿Han experimentado eso de podemos perdonar a otro, pero a veces los errores o pecados que cometemos nosotros nos es muy difícil perdonar? Y el demonio aprovecha esto para hacernos sentir indignos de caer de rodillas ante Jesucristo. O más bien, de levantarnos con esa mano tendida. Nos hace sentir que nuestra vida acaba ahí. Nos quita la esperanza, nos quita el agua viva. Al haber acogido nosotros el perdón, lo podemos ofrecer. Nadie da lo que no tiene. Nadie entiende muchas veces a otro sin que Dios le haya permitido vivir en su corazón una situación fuerte. A veces cuando nos pasan desgracias o cuando cometemos un pecado o una falta o un error, Dios nos permite tener un aprendizaje para podernos acercar al otro. En el recogimiento y en el silencio de la oración viene esa esperanza como una inspiración y una luz que nos ayuda a encontrar el camino. Y sobre todo, ¿saben qué? En la intimidad, la ternura de un Padre que nos espera. Dice el Papa, vivamos una cuaresma con esperanza. Dios renueva todo. ¿Se acuerdan la ceremonia del fuego nuevo? El fuego vivifica, purifica, renueva todo. Ya vimos fe, esperanza, la caridad. Vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión a cada persona. La caridad se alegra de ver que el otro crece. La caridad es el impulso que nos hace salir hacia el otro. Muchos de nuestros jóvenes que les costaba trabajo, por su situación, por su edad, pensar en el otro, lo están haciendo. Muchos de nosotros que éramos muy celosos de nuestro tiempo, estamos pensando en el otro. ¿Cuánto más si está hospitalizado? Que aunque no nos podamos acercar, estamos pidiendo en las misas, estamos haciendo oración, estamos con el rosario en la mano. Nos ha hecho Jesucristo vivir un verdadero amor fraterno hacia otros, y a veces ni los conocemos, Simplemente que aunque oigamos una noticia nos hace ser solidarios. La caridad es un regalo que da sentido a nuestra vida. No importa si tenemos mucho o poco, queremos compartirlo. No importa si es la cantidad grande o pequeña, es el don del corazón que el otro ve. Cuando el otro ve que tú le estás dando con tu corazón, te lo agradece. Y también Dios nos ha enseñado la humildad de sabernos necesitados. Decía una amiga, es que yo estoy acostumbrada a dar, nunca estaba acostumbrada a pedir. Fíjense, ¿cuál es la diferencia? En tiempos de Jesús muchos lo admiraban y estaban, les gustaba seguirlo porque los impactaba. Era una persona que admiración sentían por él. Pero nosotros podemos admirar algo, pero no impacta nuestras vidas. Admirar a Jesús no es suficiente, es necesario seguir el camino y dejarse cuestionar por él. Pasar de la admiración al asombro, dice el Papa. Pero ¿cómo se logra esto? Cuando a unos misioneros en el año 304, bajo las órdenes del emperador Diocleciano, los persiguieron y los iban a matar, los mataron. Pero antes de matarlos les preguntaban, ¿por qué estaban celebrando la Eucaristía si sabían que la Eucaristía está prohibida? O sea, la celebración de la Eucaristía está prohibida. Y decían esto ellos, sin el domingo no podemos vivir. El domingo es el alimento de nuestras vidas.
¿Para qué vivimos si no tenemos ese alimento? Nosotros, como cristianos, el venir a la Santa Misa es estar a los pies del Calvario, es haber estado con Jesucristo en la institución de la Eucaristía y es vivir ese triduo con Él. La Eucaristía es un suceso maravilloso en el cual Jesucristo se hace presente. Dice el Papa en este mismo documento que a él le daba mucha tristeza cuando él está celebrando la misa y la gente está fotografiando con los celulares. Dijo, la misa no es un show, la misa no es un espectáculo, apaguen los celulares. La misa es vivir con Jesucristo, es entrega. La misa es la oración por excelencia mejor, es la más alta, es la oración concreta en donde se encuentra el amor de Dios con el amor al hombre por medio de Jesucristo. Y Jesús llama hacia sus discípulos. Dice el Papa, y esto me encanta, dice, el Señor nos perdona siempre. ¿Puedo decir que cuando hago la comunión en la misa, el Señor encuentra mi fragilidad? Efectivamente. En la misa, en la comunión, el Señor se acerca hacia nuestra fragilidad y hacia nuestra necesidad. Este sacrificio es muy decisivo. Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre. Fíjense, ¿qué fue lo último que hizo Jesús antes de morir? El día anterior, instituirnos la Eucaristía, dejarnos, o sea, Él no se podía ir sin saber que Él iba a estar con nosotros todos los días. Como dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo tengo una teoría muy particular, aquí me perdonará el Padre, esto es de mi ronco pecho, no es nada de que dijo, no. Yo siento que el mundo sigue y siempre hay luces que nos ayudan a seguir, precisamente porque Jesucristo se está haciendo presente a cada momento. En este momento, ¿cuántos altares están recibiendo a Jesucristo en pan? ¿En cuántos momentos está Jesucristo vivo? Yo siento que el mundo no ha terminado, que el mundo no se ha parado y que el mundo no ha colapsado, porque Jesucristo está cumpliendo su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días, todos los días. ¿Qué más podía hacer Jesús por nosotros? La Eucaristía es la muestra del amor extremo. Ya más no se puede dar. Nos amó con todo lo que Él tenía, hasta con la última gota de su sangre, y aún así se quiso quedar con nosotros a través de la Eucaristía. Fíjense que este momento de vida sacramental, estos días, son importantes para nosotros, no solamente para acercarnos a recibir a Jesús. Cuando nosotros comulgamos es como si el cielo, lo espiritual y lo humano se funden en nuestra boca. Tenemos una probada del cielo. Pero hay un sacramento, el de la penitencia, que está muy vinculado. Nosotros no podemos ir a una real conversión sin la ayuda de Jesucristo a través del reencuentro con su Padre. Dice la Eucaristía, es verdadero banquete. Y el mismo Jesús lo dijo, quien come mi sangre y bebe mi sangre, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es un antídoto contra la muerte. Y dice el Papa Juan Pablo II en la Iglesia en la Eucaristía, la Eucaristía es fuente y al mismo tiempo cumbre de toda evangelización. El objetivo es la comunión de los hombres con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. En esta época de pandemia, dice el Papa, que se ha puesto de manifiesto esos lazos insustituibles de la familia. La familia no es el problema, la familia es parte de la solución. ¿Cómo? Nos dice el Papa, ustedes comparten comidas, descanso, tarea, diversión, pero si falta el amor, y falta el amor de Jesús, que solamente nos lo da, esa alegría es superficial, esa alegría es vana. Me estoy yendo un poquito rápido porque quiero ir a los tips. Mira. Bueno, esto me encantó.
¿Tuvieron oportunidad de escuchar al Papa en la homilía de la misa de San José? Me encantó cómo describió a San José. Dice el Papa que San José era un hombre capaz de ser hombre, pero también era capaz de hablar con Dios. Era excelente en su oficio. Dice que San José podía rebajar 1 milímetro la madera, dejarlo perfecto. Es decir, era profesionista en su oficio, era bueno, era profesional. Él podía controlar el trabajo de la madera, pero también era capaz de entrar en un misterio, en el misterio de Dios, que él no podía controlar. A veces cuando nosotros perdemos el control de algo, como es esta pandemia, nos sentimos muy vulnerables, nos sentimos inhabilitados, nos sentimos incapaces. ¿Cómo San José tuvo esa habilidad, esa confianza en el Padre, de entrar en ese misterio que no sabía ni qué pasaba? En sueños le dijeron, recibe a María. En sueños le volvieron a decir, vete a Egipto porque quieren matar al niño. Pero dice el Papa, él no se quedó solamente en el sueño, él supo adorar ese misterio, la presencia de Dios en él. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? No solamente podemos darnos cuenta de la problemática que estamos viviendo, no solamente tenemos la invitación de Jesucristo a voltear y a ver todo lo que nos dice a través del Tríodo Pascual para acrecentar nuestra vida y nuestra salvación, sino tenemos que hacer algo. Cada familia tiene su dinámica personal, cada familia trabaja diferente, cada familia tiene una forma diferente de hacer las cosas. Vamos aquí a hablar un poquito ya, ¿qué podemos hacer en concreto? Es importante algo tan sencillo como vamos a ejercitarnos un poquito para sacar el estrés. Vamos a apaciguar esos temores con una caminata, respirando aire. Hagamos algo por nosotros. Ahorita que pasó la imagen de San José y el niño Jesús, y viendo el cuadro que está allá atrás también semejante, vemos lo que podemos verdaderamente hacer los papás en los hogares, ¿no? Podemos llevar toda la carga del día, todo el cansancio, todos los problemas, o podemos llevar una actitud de colaborar con los hijos, con la esposa, en algo edificante, en algo constructivo, como lo hizo San José, ¿no? Ahí se ve que le está enseñando el oficio que él sabía. Nosotros en estos días podemos hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas para poder convivir y poder transmitir y que nuestros hijos y nuestra esposa podamos realizar hasta cosas manuales, cosas de arte, oración, pues qué sé yo, como dijo Gaby, deporte, y qué vamos a lograr con eso, ¿verdad? Organizarse. Esta pandemia exigió un cambio, esta conversión del corazón exige una organización. Fíjense que a veces no teníamos tiempo para rezar o rezar en familia. ¿Cómo podemos reorganizarnos para efectivamente cuidar el hogar, preparar alimentos, preparar limpieza, para que no todo caiga en una persona? Pero también para estar un momento en familia. Cuando los templos estaban cerrados, a mí me gustó, bueno, me dio mucha tristeza no poder comulgar y no poder estar en los templos, pero no sé si ustedes tuvieron la experiencia, quienes tuvimos la oportunidad de escuchar la misa o seguir la misa por transmisiones, con tus hijos o con tu mamá o con tu suegra o con quien estábamos,
decías cómo verdaderamente estaban los templos cerrados, pero cada familia, cada hogar se convirtió en una iglesia doméstica. Cómo Dios no se dejó ganar en generosidad y llegó a cada hogar. Hay que saber establecer tiempos de soledad para cada uno. Es importante que estemos conviviendo, pero también es importante que cada persona tenga su propio tiempo para pensar en uno mismo, para poder hacer como un recuento de lo que hemos hecho, de lo que queremos ser. Cómo estos pequeños espacios nos dan un respiro para salir al encuentro de los demás. Es importante el diálogo. A mí me pasó, uno de mis hijos, el de en medio, yo no conocía muchas cosas tan a profundidad como ahora la conozco. No habíamos tenido un diálogo franco, todo era trayectos, todo era mientras lo dejaba, mientras comía, pero un diálogo de amigos, bueno, ¿cómo me podré explicar? Que me hablaba sin tanto freno del tiempo, de todo, cómo ese diálogo siempre, las sobremesas que podemos tener, todo eso, cómo nos puede ayudar. Los acuerdos, es fundamental, porque vivimos en conflicto, el generar acuerdos, el poder generar acuerdos con los otros, donde no va a haber una burla, donde nos vamos a comprometer a decirle a cada miembro algo bueno. Es parte de la misericordia. La solidaridad. Nuestros adultos mayores, no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de llevar a vacunar a algún adulto mayor. Eso es parte de la misericordia, es parte de la solidaridad, es sobrellevar con actos de amor eso. Como dice el Papa, hay que vivir una cuaresma de caridad, sobre todo con los más descartados, con los débiles, con quienes no tienen la oportunidad de estar siendo atendidos continuamente. Dice el Papa, y me encanta, es fácil, debemos dar palabras de aliento, debemos de dar una sonrisa, debemos de ejercer todas esas virtudes y valores que nos pueden ayudar a ser para el otro. Y dice el Papa, no somos una familia perfecta, no existe, pero siempre hay que tener un secreto, que un día no termine nunca sin pedir perdón. Sobre todo, tener la posibilidad de estar orando. Y dice el Papa, el verdadero vínculo es siempre con el Señor. Todas las familias tienen necesidad de Dios, necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su bendición, de su misericordia, de su perdón. Para rezar en familia se requiere sencillez. En esta Semana Santa levantemos nuestra mirada a la cruz. Veamos al crucificado y digámosle, Señor, cuánto me amas, qué valioso soy para ti. ¿Se acuerdan cuando el centurión vio todo aquello que pasó y dijo, realmente él era el Hijo de Dios? Que nosotros podamos decir, dice el Papa, realmente eres Hijo de Dios, pero tú eres mi Dios. Y dice el Papa, nos invita a que nos dejemos sorprender por Jesús para volver a vivir. Acerquémonos a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. Y termina el Papa diciendo esto, queridos hermanos y hermanas, cada etapa de la vida es un tiempo para creer, fe, esperar, esperanza y amar, caridad. Este llamado a vivir la Cuaresma como un camino de conversión y oración y para compartir nuestros bienes nos ayuda a reconsiderar en nuestra memoria de comunidad y personal la fe que viene de Jesucristo, la esperanza del Espíritu Santo y el amor cuya inagotable fuente es el corazón del Padre. Pues, hermanos, queremos haber traído una palabra de esperanza a sus corazones, de compartir algo, pues por lo menos dejar atrás ese mal sabor de boca que nos está dejando la pandemia, para ver con esperanza al crucificado, ver con fe a Cristo en el altar, en la Eucaristía, y el domingo despertarnos gozosos con su resurrección.
Y yo los invito a que estos tiempos retomemos lo que hacía José y María, ¿no? María era una orientadora, era una maestra para su familia y para su comunidad. Y San José era el sostén, era todo el ejemplo para su hijo y también para la comunidad con su ejemplo. Entonces, así como vimos las imágenes, los invito a que retomemos lo que Jesús y María son todavía en nuestro tiempo. Y muchas gracias. Siempre en los ejercicios cuaresmales de una parroquia, pues siempre esperamos ver al Padre, ¿verdad? Pero también es importante escuchar a la familia. Y la familia son cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes está viviendo esta realidad que nos está rebasando. Pero me quedo con esas palabras, o sea, tenemos que tener la fe bien puesta, tenemos que tener la esperanza bien puesta en el Señor y manifestarla en nuestra caridad siendo solidarios, sensibles, para que verdaderamente entonces estemos dando muestra de nuestra fe y de nuestra esperanza. Si no hay caridad, estamos muertos, porque la caridad es lo más grande de las tres. Entonces, que Dios nos ayude. Gaby, Héctor, gracias. Y dentro de los testimonios que nos comparten y pues que también en carne propia vivieron esto, ¿verdad? Bendito Dios que no tuvieron que llegar a un hospital, solamente fueron convalecientes en hogar y que son de esos pues dichosos de que no hubo necesidad de llegar a un hospital, pero dan ese testimonio de esperanza para quienes nos están viendo, para quienes estamos teniendo y que hemos vivido en carne propia también esta realidad. No es fácil, pero tampoco es imposible porque vamos de la mano de Dios. Pues vamos a alistarnos. Decía también en la reflexión, la Eucaristía es el centro. Vamos a prepararnos a este gran banquete, vamos a celebrarlo con todos ustedes y vamos a pedir por la familia, que es pues lo que queremos resaltar, ¿verdad? La dignidad y el valor tan importante que nuestra familia tiene. Una persona sin familia está muerta. Una persona con familia tiene todos los elementos para luchar y sobreponerse ante todas las pruebas. Gaby, Héctor, pues son nuestros invitados. Vamos a alistarnos y empezamos nuestra Eucaristía. Gracias. Le damos otro aplauso, ¿verdad?